Con Antonio Tejeda Gaspar, él es arqueólogo, premio Canarias, en fin, todo un historial increíble. Y su último libro, El viaje de las momias canarias, ¿no? Bueno, que ya han estado, ya se ha presentado a todos los medios de comunicación, en fin. Y tengo la gran suerte de poder hablar con Antonio. Antonio, buenos días o buenas tardes ya. Adiós, buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? tardes, ¿Cómo estás? oyentes. Bien. Un par de preguntas. Claro, tenemos un ratito, yo estaría hablando contigo 20 horas, pero escucha, Sí. yo esta mañana estaba pensando que como tú, desde esos sures de Tenerife, desde naciendo en el río y tal, de Arico, y en fin, porque ahí siempre fue una zona de mucho maestro, mucho tal, había muchísima gente, ¿no? Y que estudiaba precisamente lo de maestro. Pero a ti, ¿cómo se te ocurrió a ti lo de ser arqueólogo? Me parece, me llama la atención porque no había nadie y creo que muy pocos habrá. Pues mira, más cuando me han preguntado eso he dicho lo mismo, ¿no? O sea, yo tengo un recuerdo feliz en toda mi infancia de muchas cosas y una de ellas es recordar cuando me hablaban de los guanches en muchísimas ocasiones. Sí. Y entonces tantas veces fui a Las Vegas, que está muy vinculado con el río porque está al lado, ¿no? Y es una zona preciosa, por cierto. Frente a Las Vegas, en el barranco del río, a la margen derecha, hay una cueva de guanches, ¿no? Y a mí de pequeño aquello me obsesionaba, tengo siempre esa imagen fija, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que eso y otra serie de circunstancias, pero sobre todo esa fijación, a lo mejor eso debió influir en un momento determinado el que yo me dedicara a este mundo, que luego después, al cabo del tiempo, fue saliendo por distintos conductos, como pasa con esta cosa, y terminé hablando o trabajando sobre los antiguos canarios, ¿no? Claro. Entonces, Qué bueno, qué bueno. Me imagino volver a ver esa cueva otra vez, ¿qué podrás sentir ahora, ¿no? Antonio, pues, el sí. viaje de las momias canarias, ¿por qué fueron momias canarias y no guanches? Pensé que iban a colocarlo del término guanche. No, porque están incluidas, por supuesto, las de Tenerife y las de Gran Canaria. Hay un capítulo específico dedicado a Gran Canaria y nos pareció más prudente. Hombre, en buena ley, como tú muy bien dices, hubiera sido las momias de las momias guanches, que de hecho lo discutimos el editor y yo y hablamos de eso, pero claro, él entendió y con buen criterio que lo lógico era incluir, por supuesto, las momias canarias, en este caso de Gran Canaria, de la que por cierto hay una en la ciudad de La Plata, en Argentina, ¿no? Como que procede de un punto de Gran Canaria impreciso, quizás sea el barranco de Guayadeque, quizás sea de un túmulo de la isleta, en fin, ahí hay discusión, ¿no? Y entonces, claro, el peso específico de las momias, en general, procede de la isla de Tenerife, muy especialmente de un barranco que compartimos tú y yo sobradamente, que es el barranco de Erque, que en un momento determinado, en 1763, todavía dividía el municipio de Arico y Fagna cuando todavía Fagna estaba adscrita al municipio de Arico, ¿no? Hoy separado, como es bien sabido, o separa Güímar y Arico, ¿no? Y entonces, sinceramente lo pensamos, que conste, porque al fin y al cabo, de las momias que salieron fuera, la única que sepamos que salió fuera de la isla es la de Gran Canaria, ¿no? ¿Cómo se llama? La Plata, ¿no? Que habíamos estudiado en su momento Manolo Fariña y yo en un libro que se llama La Cueva de las Momias, que tú conoces muy bien toda la tradición que hay sobre ese mundo, ¿no? En ese contexto. Y por eso nos pareció más oportuno. Y después, bueno, quizás también con ese sentido diríamos, de que toda la región, aunque sea tan diferentes entre sí, el Hierro no se parece nada a Gran Canaria, ¿no? La Gomera no se parece nada a Lanzarote desde el punto de vista arqueológico, ¿no? Y Tenerife se parece muy poco a Fuerteventura, por poner, o a La Palma, perdón, por poner otros ejemplos, pero nos parecía también darle ese toque de región y de sentirnos, digamos, es que eso nos ayude también a sentirnos unidos por esos vínculos culturales, ¿no? Decías tú que te había leído o escuchado en una ocasión, ¿no? Que dice que tú decías que todas las civilizaciones tienen que haber un punto en el tema funerario, que a partir de ahí eso tiene mucho que ver, ¿no? Eso hay muchas ventanas abiertas en ese tema. Hay muchísimas ventanas abiertas y es un tema fundamental, porque es decir, existe la vida y la muerte. En muchísimas ocasiones, en muchas culturas, la muerte, el caso de Egipto es un ejemplo clarísimo, ¿no? La muerte tiene mucho más interés en la expresión cultural de estas sociedades que la vida, ¿no? Es decir, si no se podía entender las grandes pirámides
de Egipto, ¿no? Si lo comparamos con el mundo griego es todo lo contrario, ahí hay un mundo de lucidez y de brillantez extraordinaria, que es toda la Atenas que conocemos del siglo V y la Acrópolis de Atenas y no sé cuántas cosas, pero en cambio en el mundo egipcio no. Y si nos vamos al mundo americano, el fenómeno no es parecido, pero no es igual, donde naturalmente no es la muerte, sino ahora son los cultos solares, pero los cultos están asociados siempre con la muerte, siempre. Todos los ritos, los cultos, las creencias, etcétera, están de una forma u otra vinculadas con la muerte. El sol está vinculado con la muerte, la luna está vinculada con la muerte, la vida en general, rueda en relación con la muerte. Parece un poco extraño, ¿no? Pero claro, ahora que estamos cercanos al día de finado, a veces nos olvidamos. Yo lo viví, claro, de pequeño, en un pueblo donde la muerte tenía un peso específico muy singular, ¿no? Hoy se ha ido diluyendo, pero sí, no, eso no es ninguna tontería, ¿no? ¿La momificación era de la misma manera en todas las islas o cómo era el tema, Antonio? Bueno, para empezar, conviene que los oyentes sepan que cuando hablamos de momias, no hablamos de Lanzarote, de Fuerteventura, del Hierro, solamente de Gran Canaria, de Tenerife y Gran Canaria, y un poquito algunos restos aislados de la isla de La Palma, ¿no? Entonces ahí viene la gran discusión que se ha planteado, es que en el siglo XIX, cuando todavía las cosas no estaban bien definidas desde el punto de vista de la investigación de las culturas, de las culturas antiguas de Canarias, naturalmente se generalizaba. Cualquier hecho cultural se hacía, compatible con todas las islas, y también se habló de la momificación o de las momias en el resto de las islas, pero no es así en absoluto. En toda la investigación que se ha hecho en los últimos, vamos a redondear, en los últimos 50 años, y en algunos casos en profundidad, caso de la isla del Hierro, caso de la isla de Lanzarote, no digamos La Palma, etcétera, hemos llegado a la conclusión de que no se puede hablar con entidad de momias nada más que en Tenerife y Gran Canaria, y muy especialmente en Tenerife, muy repartida por distintos lugares de la isla, ¿no? Desde el norte hasta el sur de la isla, desde nuestro sur profundo hasta nuestro norte profundo, porque tenemos una isla alargada y grande, más grande de lo que a veces nos parece que es, ¿no? Así que, en ese sentido, conviene tener en cuenta esas diferencias, de manera que lo que sí hay similitudes muy grandes es en el modo de momificación de la isla de Tenerife y de Gran Canaria, con la advertencia de que las momias de Gran Canaria, o fardos funerarios, como los llaman nuestros arqueólogos, mis colegas, que en algunas tienen hasta 20 pieles, una encima de la otra, ¿no? 20 pieles, ¿no? Que es un hecho singularísimo. Sí. Y por eso ellos hablan de fardo funerario, incluso de que no hay un proceso de momificación similar al que hay en Tenerife, sino que es un proceso natural. ¿Y en Tenerife era una? En Tenerife no, una o dos. Una o dos. Alguna, claro. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué sucede? Que, por ejemplo, la propia de Fania, la del Barranco de Erque, que está en el Museo Arqueológico Nacional, la famosa momia discutida de si viene o no a Tenerife, están ya quitadas las pieles. En montones de casos y en montones de ocasiones, cuando llegaban estas momias a las universidades europeas o a los museos europeos, lo que hacían era quitarle las pieles y dejarlas solamente en la estructura corpórea, nada más. Y en otros casos, como en el caso de Inglaterra, sabemos de momias que las descarnaron para utilizarlas en el estudio de los huesos como material científico para las facultades de medicina o para los gabinetes científicos, y para explicar un poco la estructura ósea del cuerpo humano. De modo que hay ahí toda una serie de circunstancias que el lector puede ver con detalle en la segunda parte del libro, que hay dos partes, una primera donde se estudia todo el mundo de la muerte, la momificación, etcétera, y una segunda donde se da cuenta de todas las momias que están dispersas por ahí, en uno de los trabajos estupendos que ha hecho uno de los autores, Ángel Ignacio F. Darwich Peña y Dolores Miranda, y en fin, y algunos otros colegas, que entonces lo que nos ponen en referencia es la necesidad de conocer cuánto más de lo que hemos conocido, de lo que conocemos, hay todavía disperso en distintos lugares del mundo,
incluido Porque ese por ahí, Canadá, ese por hasta ahí San que Petersburgo. comentas, Antonio, digo que ese por ahí que comentas abarca pues muchísimos lugares, desde Cuba, Austria, Bueno, hasta incluso estaba leyendo que había, bueno, justamente dentro de poco voy a ir también por ahí por Ginebra, que también había una en Ginebra, ¿no? sí, se llevó a Sí. Suiza y lo estudió muy bien Nathalie de Brun. Lo que pasa es que luego después todo ese mundo, parte de ese mundo ha desaparecido en procesos internos de cambios de un lado a otro, pero es que tenemos una en Canadá y después tenemos otra en Rusia, en San Petersburgo, y otra en Viena, que conocíamos, y otra en Alemania, en la Universidad de Gotinga, y otra, y así sucesivamente. Quiero decir que uno cuando lo ve se queda muy sorprendido desde que sabemos que desde el finales del siglo XVI ya se habían llevado momias a Europa, a la zona de los Países Bajos, ¿no? Aunque naturalmente eso está prácticamente desaparecido, ¿no? Entonces yo le animo a los lectores que nos están escuchando ahora, los posibles lectores, que esa parte la pueden leer independientemente de la primera e incluso a partes distintas, ¿no? Porque, por ejemplo, el descubrimiento de una momia en Cuba, pues en La Habana, que está en La Habana, pues fue una cosa extraordinaria, ¿no? Una sorpresa extraordinaria, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, Claro. pues en ese sentido tenemos que agradecerle al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife, las ayudas económicas que también nos han aportado, ¿no? Y a los muchos ayuntamientos y cabildos de las islas. Mira, y una cosa, Antonio, es decir, que el libro lo puedes, no tienes que estar leyendo, digamos, en una continuidad lógica, sino que tú puedes coger y escoger dentro del libro la parte que tú quieras leer. Tú quedes tranquilamente y te dice, bueno, vamos a ver, ¿y qué pasó con la con la que fue a Canadá? Que ya lo sabíamos, porque muchas de estas cosas se sabían, porque las habían estudiado en los congresos internacionales sobre momias que había hecho el Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife y que se había hecho también en Lanzarote, ¿no? Pero ahí hay otras nuevas aportaciones y enriquecidas anteriores. Uno estudia de lo de Cuba, que es interesantísimo, ¿no? De cómo se creyó que aquello eran restos de un minero peruano, hasta que Dolores Delgado Miranda, una de las autoras, dijo, no, esto es una momia guanche, esto es una momia guanche, y entonces empezó a tirar del hilo, como si fuese una investigación policíaca, y efectivamente, y claro, y se explica todo el proceso de cómo llega, cómo se pasa un museo, pasa al otro, y después dice, ¿y eso tiene que ver con lo de Canadá? Y dice, no, uno puede leer eso y punto, y después ya leerá Claro. otro, ¿no? Genial. Independiente Claro. completamente, ¿no? Mira, ¿y cuántos cuerpos momificados puede haber por ahí? Pues mira, ahora el otro día estábamos hablando de eso, de si uno pudiera hacer un cálculo, porque nosotros sabemos, bueno, cuidado porque también después hay lo que se llama un expolio interno, ¿eh? Claro, Cuidado. ese, Aquí, sí. aquí se destrozó muchísima momia por la incultura de nuestra gente, por el desconocimiento, etcétera. Tenemos documentos de a lo mejor de 17, 18 momias destrozadas en una cueva encontrada en las cañadas del Teide, ¿no? Y en otras encontradas en Tegueste que las tiraban al barranco, que en Weimar también hay referencia de ello, ¿no? Quiero decir, también hay que valorar ese otro, ¿no? Pero si así de conjunto podríamos estar hablando de, por lo menos yo que sé, que debieron salir entre una cosa y otra, y la que se expoliaron, más de 300 momias. Más de 300. Sí, yo creo que con esas expoliadas aquí, más las que salieron fuera, por supuesto. Hay una anécdota que yo soy incapaz ahora de acordarme del personaje y de la circunstancia que se cuenta en el libro, de que le regalaron a un señor, le regalaron una momia, la metió en la camareta de su embarcación, empezó allí la humedad y el calor, y el mal olor era impresionante, y la terminó por tirar al mar. Claro. O sea que eso es un síntoma de, digamos, del desprecio y de el desinterés que producía estas cosas para quienes no lo sabían. Claro. ¿Tú te acuerdas en épocas también yo recuerdo, dice, no, si te encuentras algo no puedes decirlo porque luego viene y lo destruyen? Y había gente cabreros, en fin, que quizás conocía o sabía dónde podía haber algo y a lo mejor se callaban y nunca lo comentaban. Yo no sé si todavía eso es posible o ya no. Pues mira, yo creo que hay de todo, Por ejemplo, hay una serie de grupos, gente interesantísima, de gente joven, que muchas veces están con lanzas, por ahí danzando, nunca mejor dicho, y que te conocen montones de sitios y que en montones de casos, no te dicen ni sola palabra. O sea, siguen guardando, pero con la particularidad de que lo comunican a agentes
que están vinculados con el tema, es decir, a la Dirección General de Patrimonio Cultural, ¿no? O al Cabildo de Tenerife, o a investigadores que digamos que tienen la seguridad de que ellos lo van a ver y lo van a respetar, etcétera, ¿no? O sea, esa situación se ha producido y se produce, y hay gente, bueno, que tiene unos conocimientos que te puede asombrar de la cantidad de cosas que saben en todas las islas, ¿eh? Hay grupitos, yo he estado con algunos de ellos en Lanzarote, también en Tenerife, y bueno, ha sido de una ayuda inestimable, ¿no? Y son cuidadosísimos y, digamos, cariñosísimos, por decirlo así, con todo lo que encuentran, como si fuesen joyas, que lo son, porque son representantes de una cultura que vivió 1500 años antes de la conquista europea, a veces nos olvidamos de eso, o sea que son 1500 años de nuestra historia, contada de otra manera, claro, como es lógico, pero que eso es un símbolo, digamos, de la necesidad que tenemos de que se ha guarecido todo ello, ¿no? ¿Y qué pasó con la momia, Antonio? Al final, con la famosa momia. La famosa. Sí. La famosa momia. Tiene las curiosidades. Estaba en el Museo de Antropología Nacional, al lado de Atocha. Eso después se trasladó por órdenes del ministerio, porque esos son museos estatales, y pasó al Museo Arqueológico Nacional en la calle Serrano, ¿no? Serrano 10 creo que. Y entonces yo vi el lugar donde la iban a colocar, y claro, era un poquito estrecho, pero la conocía todo el mundo, porque todo el mundo tenía que pasar por allí, y era, digamos, era un gran atractivo y un gran reclamo. Sí. Pero el ministro de Cultura, el actual, dijo que hay una normativa, que efectivamente la hay, de que no se deben exponer los restos humanos en ningún sitio. Claro, no se lo digas a los egipcios, porque el Museo de Egipto, que se inaugura ahora, o se reinaugura ahora, los tiene allí. No lo digas a otro museo del mundo. Pero nosotros vamos de cumplidores, y ahora resulta que esa momia no está expuesta, está guardada, muy bien guardada y muy bien conservada. No va a venir, no creo que venga, pero ¿saben por qué? Y ahí sí quiero que lo sepan los oyentes, porque son, digamos, propiedad de un museo en particular. Y los museos tienen, digamos, la obligación de conservar lo que es suyo, y lo puede prestar, o lo puede, digamos, ponerlo en dejación durante un tiempo, donarlo durante un tiempo, pero tiene que volver nuevamente al museo. Entonces, yo sigo aferrado a la duda, de que al final esa momia pueda volver a tener. Ya. Porque ya habían ellos también con el negro de Bañola, por ejemplo, sí habían tomado decisiones hacía mucho tiempo. Antonio, qué pena que me quedan como 7 minutos nada más, y hay un oyente, Ciro Molina, que me comenta, claro, me dice que no sé si esto, claro, ahora es mucho hay poco espacio de tiempo para contestarlo, que en qué fecha dice él que podían llegar los primeros pobladores a Canarias, teniendo en cuenta los últimos datos de los yacimientos de Lanzarote, y que si primero llegaron a La Palma o a La Gomera, o por dónde empezaron, digamos. Igual es muy amplio para desarrollar ahora. No, pero si lo puedo sintetizar, ¿sí? Lo que debo advertirle de antemano, que mi opinión no es la opinión, ¿no? Y mi opinión no es la verdad absoluta. Como dichas esas tres cosas, le digo, yo creo que el poblamiento se debe producir en torno al cambio de la era del siglo I hasta el año 30, quizás hasta el año 50 después de Cristo, pero eso de empezar por un sitio y empezar por el otro, etcétera, yo de eso no tengo ninguna certeza. Que lo más antiguo de eso de Lanzarote, supuestos fenicios de Lanzarote, yo no tengo referencias arqueológicas precisas. Lo que yo he visto no tiene nada que ver con ese mundo, pero esa es mi opinión, ¿no? Entonces, la opinión de que fueron llegando de unas islas y saltando a la otra, yo solo le puedo resolver de la siguiente forma. Una gente que llegan a Lanzarote y luego no se parecen en nada a La Palma. Y eso llegan a no se parecen en nada a Antonio, no te me muevas, que se está perdiendo la señal. No, sí. Entonces, esos de Lanzarote que no se parecen nada a los de La Palma, decía, por eso de Fuerteventura que no se parecen nada a eso quiere estar hablando de muy complejo.
Qué pena, Antonio, que se está cortando Ah, sí. Sí, a ver, ahora sí. Dime. Perdón. No sé si te habrás movido del punto donde estabas al principio. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Al fin y al cabo ya habíamos prácticamente finalizado. Antonio, no sé si me estás escuchando, doy las gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas. Y otro día te voy a llamar porque hay un tema muy interesante, que no hay tiempo, claro, evidente, pero sí quiero preguntarte por el tema de los lobos marinos, de ese escudo que tiene Madeira con unos lobos marinos y que si Juba en su momento y los perros que le habían dado, en realidad eran lobos marinos también de aquí y no perros, que es lo que está en el escudo de Canarias. Bueno, pues nada, lo dicho, ya te llamaré otro día. Gracias, Antonio. Bueno, nosotros nos vamos ya, esperamos 7 días y nos volvemos a encontrar en este programa porque aquí en el Rompeolas aún se huele el sol. Chao. El Rompeolas. Presiento que va a ser el comienzo de una gran amistad.